Vale, ¿esto de qué va? ¿Fact or crap? Breath of the Verdadero y Lich King. falso de... Es un verdadero y falso, ¿no? Básicamente. Sí, Vale. sí. Over 20 true or false statements based around the Wrath of the Lich King expansion. There will be 3 stages to the difficulty. The first 5 questions will be easy, the next 10 will be a medium difficulty, and then the last 5 questions will be hard. Then there'll be a grading scale at the end of the video to see how well Vamos a you ver did. cómo son. Now Ok, let's get started. The final raid in Wrath of the Lich King was Icecrown City, Imagino que las fáciles or eran en more plan chorra. commonly known as ICC. La última raid de Wrath of the Lich King era ICC. ¿Es ICC seguro? No, no hice C. Creo que no es ICC, por eso te voy a No, hacer. es la del dragón, tío, en Salario Rubí. O sea, es que me acuerdo, porque yo estaba jugando ese día, el día que la sacaron. Venía a la playa. Es... Vale. Sagrario Rubí, ¿no? Sí, No, el Sagrario Obsidiana va antes. el Salario Obsidiana es... Vale, Bueno, vale. está abierta al principio. Crap. The final raid was actually the Ruby Sanctum, which was a one-boss mini-raid released a few months after ICC, as kind of a holdover until the next expansion came out. Not very many people remember it because it wasn't very memorable. Wrath was the first expansion which needed a specific type of flying training in order to fly in Northrend. Wrath fue la primera expansión que necesitaba un tipo específico de vuelo para volar en Northrend. A ver, está mal formulada la pregunta. No, sí, ¿no? O sea, sea, tipo de vuelo. Con tipo de vuelo creo que se refiere si al es, vuelo de clima frío. si es tipo de vuelo, es vuelo de clima frío, tiene que ser que sí. Pero no es la primera expansión en la que se vuela, porque ya se vuela en Terra Allende. La cosa es que el vuelo de Terra Allende no tiene tipo, entonces tiene que ser que sí. Claro, te dices, entiendo, yo entiendo que te dice tipo específico de vuelo. Sí. Fact, you needed cold weather flying training in order to Claro. fly Northrend, which costs 1,000 gold and need to be above level 77 to learn it. Since the Burning Crusade introduced flying mounts, they didn't have a special flying training in order to fly in Outlands. Frostmourne was a rare droppable weapon for a while. Frostmourne no. Espérate. No. La agonía de Yo- Escarcha. yo- No. Yo es que No. yo juraría que he visto como linkeado el arma. Pero yo nunca lo he visto en nadie ni nada. Creo que no, porque creo que la comunidad pidió que no se pudiese coger ese arma. Yo diría que no. O yo digo que no también, creo. Que creo Sí, que no. Crap. Frostmourne has never been added to the game for players to use. Although, there is a Frostmourne item in the game files that is inaccessible to players. So it seems like Blizzard was bouncing around the idea. Puede ser eso lo que yo he visto. Yo sé que había como un arma de juguete o algo así. The first raid in Wrath of the Lich King was also in the final raid of Vanilla WoW. Wrath of the Lich King was also the Course, final la primera que vamos a hacer. Correcto. Nax Ramas. Fact, the first raid in Wrath of the Lich King was Nax Ramas. Pero le which cambian was a a los jinetes. retooled, nerfed version of the vanilla WoW raid. In Wrath of the Lich King, Death Knights could tank in all 3 talent trees. No. O sea, no sé. No lo Yo sé. sé que es sangre. Y yo me acuerdo que había un lío increíble. Porque como que el Frost también, Es tío. que como que las 3 son una putísima piedra. Pero Yo creo que no, ¿no? Creo que no. No, vamos a decir que no, porque vamos. A mí me suena que no. Yo digo que no. All 3 talent trees had talents specifically designed ¿En for serio? tanking, and allowed for 3 different types of tank specs, or 3 Pero que different tiene el DPS profano. specs, No sé. which really just led to some Death Knights to pick some of the more tanky talents in order to give them an edge in PvP. And it was difficult to balance, so they just moved the tanking to the most popular tanking build of Blood Death Knights, and converted the other 2 into pure DPS specs. Alright, and now into the medium level questions. Solo hemos fallado una de las More primeras. difficult than the first 5. Bueno, pero eran In las Wrath, fáciles. they added the first ever mobs which could drop mounts out in the open world. Hostia, esa la tienes que saber tú, yo no tengo ni puta idea.
Terrayende... Si es open world, tiene que ser que sí. Porque en Terrayende no hay nada que dropee una montura. Todo es repu o mazmorra, y eso no es open world. Claro, pero en... claro, aquí está el... Si pone open world, tiene que ser que lo único que te puede caer de open world es el protodraco y lo demás son repus. Yo me está follando un druida a base de fuegos lunares, tío. Y los huevos. Claro, yo había pensado el protodraco este mordido. One of the more famous open world mount drops was the Time Lost Proto-Drop. Because of the undead theme of the expansion, Wrath had a few undead whale world bosses. ¿Cómo? Espérate. Debido a la temática... Hola. ¿Qué pasa ahí, qué? Debido a la temática de los no muertos, en Wrath of the Lich King hubo Pero... ballenas World Boss. Mentira, porque World Boss hubo en Vanilla. Y ya en Terrayende los estaban quitando porque solo metieron a Kazak. Y en... Creo que no hay ningún World Boss. No hay ningún World Boss en la Lich. Crap. There were no whale world bosses at all, let alone undead ones. There was concept art though. ¿Un examen? Sí. Imagina una ballena. Estaría guapo, muerta. Que te dice repu con los Tuskar. In addition to tanking and DPS, Death Knights could also be healers. Los cojones. No. Vamos, ¿podrían hacer de todo o qué? O sea, yo sé que pueden curar a la Pate. Death Knights couldn't heal humanoids, but their Death Coil ability did work on undeads in order to heal them. And they also had a talent eso que le puedes curar como a la Pate y anda el Death Coil. Pero... which then allowed them to heal themselves with Death Coil. With the long quest chain required to create Shadowmourne, Wrath of the Lich King was the first expansion to have legendary weapons. Falsísimo. Para, que no lo he leído. Con la cadena, hay uno, ¿no? con la cadena de esto podías crearte el primer objeto legendario de todo el WoW. De hecho hay... La iba primero, ¿no? No. Ah, bueno, claro, y los bastones y... primero puedes hacerte el bastón de Medivh. Luego puedes hacerte la crematoria corrupta, creo que no cuenta como legendario. Está la Thunder Fury, Blessed Sword of the no sé qué King. Y luego en Terrayende solo están las agujas. Creo que sí. O no, en Caelzas o algo así como unos arcos legendarios. Sí, pero eso solo lo puedes coger durante el combate. In Wrath, a player was accidentally mailed a GM item, which allowed them to instantly kill current content raid boss. Hubo un jugador que le enviaron por un GM. No sé, yo sé que había uno que regalaron un pollo. Sí, eso es verdad. ¿Esto es verdad? Sí. Creo que sí. ¿Sabes? O sea, no, pero no es que se lo mandase, creo que se lo dieron por un bug de algo de... O sea que bueno, sí. o fue por correo, sí, que le robaron la cuenta o algo así, se lo mandaron sin querer, No, creo. pero ese fue el típico que... Esa es la historia que todo el mundo ha oído de el gnomo que le regalaron el mecazancudo verde, ¿no? No, es otra cosa, es otra cosa. ¿Es otra cosa? Estaba pensando yo. Pues entonces sí. La 10. Sí, esa es verdad. Pues verdad, supongo. Fact. A player was accidentally given the shirt Martin's Fury. Y lo banearon. Kill everything within 30 yards instantly. And the player and his whole guild got bans for using the item. Wrath is when the famous dance studio was added to the game. No. Esto fue en... Cata. ¿No? Claro. Esto es en Cata. O sea, no sé. Esto es falso, esto es en Cata. Crap. This was one of the promised features with some of the promotional material that never made it into the game and has become a long-running joke within the game. Y tío, me cago en los muertos, ¿cómo pega tanto un pollo? Wrath was the first expansion in which hunters did not need to use ammo. Los cojones. Hunters did No, not esa fue need Cata. to use ammo nor mana to use their hunter abilities. Lo cual me parece absurdo. Hunter tiene que tener su flecha. O su bala.
Wrath was the last expansion in which you needed those two things. Mira, ahora te dan con el Prime los cuernos esos de... Cosa fea. Sí, son horribles, pero te los regalan. Y si te pones Prime, te suscribes al canal. As ammo was removed in Cataclysm along with mana and replaced with the new focus system that hunters have today. Wrath was the first expansion to have raids with multiple levels of difficulties. Eso sí es verdad. ¿Sí? Sí, ¿no? O sea, el meter el modo heroico fue el primero. Sí, pues entonces Además, las ramas no tienen modo difícil, lo tiene a partir de TOC. Fact, with the raid Perdón, Trial Uldor. Crusader, Blizzard introduced normal and heroic modes. And Wrath was also when 10 and 25 man Claro, a versions of partir de raids TOC were es el introduced. heroico y Before después Wrath, all raids had one difficulty and one en set number Uldor of tienes players modos that the raid was difíciles. tuned around. Wrath was the No, tienes modos difíciles, no. Tienes la proeza de fuerza que es tirar a Yoxalon sin ayuda de los dioses. No, pero también tienes, por ejemplo, en matar a los que son enanos bueno, que son gigantes, pero son enanos de hierro. Esos matados en un orden modo difícil. Sí, sí. El bicho este de la cabeza, el Mimiron, tiene un modo Sí, difícil sí, que es activando un botón. tocando el botón, sí. Wrath was the only expansion to advertise something on its game box. Did not get added. Que pusieron algo en las cajas que no terminó en el juego. No sé, Pero yo la caja no la tuve. De la leche. Yo tuve. O sea, yo tuve la caja. No era una caja, sino. Donde te viene la expansión. Sí, sí, o sea, el paquete. No lo sé ahora mismo, ¿eh? Yo la verdad que no tengo ni idea, no me acuerdo cómo era. Sé que salía alza al principio, el tragaleta, pero. No sé, yo diría que... the only expansion to advertise something on its game box. No, creo which que did not no. get Creo que es otra. Diría que no, pero. Creo que es otra. Tiene que ser otra. Tiene que ser o BFA... Fact, Wrath of the Lich King promised aerial PvP combat, which ¿Qué? Ah, amigo, puede ser. O sea, yo no me acuerdo que pusiese, pero. Los combates aéreos al fin y al cabo en los bosses de ICC y estas cosas. never made it into the game, despite the fact there's a picture of it on the Wrath of the Lich King box, as well as advertisements for it. This is different from something like the Dance Studio, which was No fue promised algo with que videos intentaron and other meter. No promotions. fue que en Draenor intentaron decir, oye, no, metemos esto tal. Y al final se lo pasaron por el forro de los cojones. Podría ser, pero no sé la verdad. Porque en Draenor se pasaron 20 cosas por el forro de los cojones. Materials. Those things get dropped all the time during development. Rarely do they drop something which makes it to the box art. Wrath was the expansion to introduce badge gear, which could be obtained from dungeon and raid boss kills, and turned into a vendor to buy a piece of raid gear. En Terrayende había chapas de heroico y demás. Sí, hay chapas, ¿no? No me acuerdo, por eso lo digo. O sea, creo que ahora mismo hay chapas, ¿no? O sea, yo escucho que la gente farmea chapas de Karazhan y cosas de esas. Pues no lo sé. O sea, no tengo ni idea, la verdad. Pero creo que sí. Raz, entonces esto sería falso. En Terrayende ya estaría en el modo de chapas, ¿no? Diría que sí, que sería falso. Crap. Badge gear was introduced with the Burning Crusade. Wrath just improved upon the system and gave it better Es things. verdad, el puto Naru ese que está allí oscuro. Es verdad, es verdad. La verdad que yo no tengo ni idea de cuál es. Yo es que me suena que la gente. Yo sé dónde está, se me había olvidado porque a ese tío le tienes que comprar mucho para transfiguraciones y demás. Things to buy with it. And that's the end of the medium questions. The next 5 questions will now be the hard ones. Bueno, espérate, ¿cuántas han sido? 15 y tenemos 2 fallos. Hostia. Pero no nota. Season 8, the last PvP season in Wrath of the Lich King, was the longest PvP season in the game's history. Es que dice que duró un año o así, ¿eh? O más. Sí, ¿y cuánto duró? ¿Cuánto duró la de
Draenor, de nuevo. Pues también me dura un montón. Es que no lo sé, ¿eh? Es que aquí tienes los huevos cogidos, porque si no es esta, es Draenor. Pero porque Draenor se tocaron la polla. Yo no sé qué decir, la verdad. Yo digo que sí. Que sí, venga, pues que sí. Facts. Pero lo de Draenor me va a tocar los cojones. Crap. Season 8 was the second longest PvP season, clocking in at 37 weeks, as it started with patch 3.3.2, and didn't end until Cataclysm came out. So it lasted the entirety of the content drought for the last patch of Wrath, until Cataclysm. In Cataclysm, though, Season 11 lasted for Vale, la de 38 Cata, weeks, bueno. as it was the PvP season stretching out the content drought from that last patch to the next expansion, making the Cataclysm content drought 1 week longer for the PvP season. Bueno, 3 fallos. World was the first ever raid to have hard mode versions of normal boss fights. Efectivamente, sí. ¿Estás viendo, no, Enrique? Sí. Crap. The first hard modes ¿Qué? were introduced with AQ40 in the bug trio, as you could get better What? pieces of gear depending on which order you fought the 3 bugs, technically making them the first hard mode trigger in the game. ¿En serio? The NPC standing next to Ronin and Dalaran was Verisa Windrunner, Sylvanas' little sister. Pues no tengo ni idea, la verdad. Pero el modelo ese es el de Valira. A ver, perdón, el de Berisa. Tiene que ser Verisa. Debería. Fact, Hola. Verisa and Ronin were married before Garrosh killed Ronin in the bombing of Theramore. Cómo me ha roto lo de The Eye Uldor, of Hermano. El ojo de la eternidad. ¿El qué? A ver. El ojo de la eternidad, One One Boss Boss Raid. was the raid in between Trial of the Crusader and Icecrown Citadel, making it the 7th raid added in Wrath. No. No. Tú puedes hacer el ojo de la eternidad desde que sale, ¿no? Razos de Lich King. Sí. Es como una llave que te dan en Nax o algo así. Crap. The revamp of Onyxia's Lair was the one boss raid added in between TOC and ICC, which was technically the 7th Es verdad raid que vuelve added if a you meter count Onyxia's the Lair. away as a raid. Otherwise, it's the 6th. And finally, for the last hardest question, the final dungeon boss of Wrath of the Lich King was Arthas, the Lich King. Es que yo nunca he hecho. O sea, de las últimas mazmorras, yo solo hice el foso de Sarón. Y en el foso de Sarón no te. The Final Dungeon Boss of... Ah, vale, pero es que es Dungeon, no es Raid. Sí, sí, fue Arthas. O sea, es la que tienes que correr de él. Pues no sé si metería alguna más, pero si es de esas tres, sí. Fact. Espérate, para. Sí. This one is kind of a double fake out. Es que esa yo nunca la he hecho. Era todo guapo, tienes todo ese camino para huir de él. Vas Pasa, ahí, ¿eh? Conchi. Aquí estamos los tíos. Hombre. Cambia de pantalones. Technically making Arthas the final dungeon boss. I was also trying to get people to double guess themselves. Ese estaba muy by guapo, saying tío. dungeon Yo esta instead. nunca la he Eh, hecho. Esa es de jodida, esa Which mazmorra. hopefully didn't trick too many people. A mí esas Now tres to the mazmorras me rating parecen scale. la polla, tío. I'll have it up Son on stream. guapísimas. If you got 8, ¿El qué? ¿El qué? ¿Cómo dices? Habemos Ah. fallado 4. ¿4? B, Sí, por lo menos. un Sí, 7. bueno. 15 to 20 questions correct, you are a Wrath of the Lich King expert. If you got Está less de- than 12 está bien, correct, ¿no? Está bien. you get an F.